El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 20, del versículo 20 al 28. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra para nuestro corazón, para poderlo acogerlo y entender sus enseñanzas que Él nos quiere dar a conocer. Jesucristo misericordioso nos dice: el que quiere servir, el que quiere ser grande, que sea servidor de todos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se puso a servir, no se engrandeció, se hizo servidor de sus apóstoles, se hizo servidor de los pueblos, se dio a conocer con todo su amor a todos por igual, hasta dio su propia vida por amor y misericordia a cada uno de sus hijos que ama. Jesucristo nos pide que seamos servidores de todos. Si queremos ser grandes, pues tenemos que ser el más pequeño, en servir con humildad a los demás. Jesucristo, con estas palabras, nos da mucho para nuestro corazón, para no desviarnos por caminos que nos alejan de sus enseñanzas. Pues acá la madre de Santiago y Juan se acercó con sus 2 hijos a Jesús y se le acercó sobre todo para pedirle un favor. Jesús pues le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dice que le dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Jesucristo les reprendió
con estas palabras. Ustedes, si bebieran mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles, que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Pues el Padre Todopoderoso es el que dispone. Él es el que da a quien quiere darse. No le corresponde Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios. No le corresponde designar. Lo que dispone el Padre. ¿Cuántos de nosotros que estamos sirviendo a la Iglesia que Jesucristo nos concede esos dones, esas gracias? Muchas veces queremos ser los primeros. Tenemos que ser servidores, humildes, como Jesucristo nos enseña en sus santas escrituras. Al escuchar, pues, los otros 10 apóstoles, pues, se enojaron con estos 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Jesucristo mismo nos dice que así no será entre nosotros, que conocemos la palabra de Jesucristo. Pues los que quieren ser primeros son los gobernantes, los reyes o virreyes que gobiernan en diferentes partes del mundo. Ellos quieren siempre ocupar los primeros puestos, porque ellos gobiernan como dictadores. Pero Jesucristo, su amor, lo muestra con sencillez, con humildad, sirviendo a los demás. Siendo el Hijo de Dios, no se engrandeció, así como se engrandecen las autoridades que gobiernan en este mundo. Jesucristo nos dice que nosotros no tenemos que ser como ellos. Por eso su palabra es para que nosotros seamos dignos de esas gracias que Jesucristo nos da a conocer a través de su palabra. Jesucristo nos pide que seamos servidores. Así hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesucristo mismo lo dice. Seamos servidores humildes. Y hagamos como el Hijo de Dios. No vino a ser servido, sino vino a servir a los demás para la salvación de la humanidad. El rescate por muchos es por nosotros, por cada uno de nosotros vino Jesucristo a rescatarnos, para liberarnos de todo ese pecado, de todo ese mal que el maligno derrama, desparrama y destruye, y nos quita esa salvación digna que nos merecemos cada uno de nosotros. Porque Jesucristo nos da a conocer toda la misericordia de Dios Padre Todopoderoso en su único Hijo, Jesucristo, que conoce al Padre. Y el Padre conoce al Hijo, y Jesucristo es su Hijo, y nos da a revelar todo su reino de su Padre. ¿Cómo nos pide que seamos servidores humildes? El que quiere ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos.
Pues ¿cuántos de nosotros queremos ser los primeros? Los primeros en ser atendidos cuando hay mucha gente que necesita de la palabra de Jesucristo, que necesita ser servido, de llevar una palabra de ánimo a los que muchos no conocen el amor de Jesucristo, ya porque estamos ya llevando un servicio a la iglesia. Queremos ser los bien servidos, de ocupar los primeros asientos, los primeros banquetes, cuando se homenajea o cuando se celebra. Nosotros no tenemos que ser como los gobernantes de esta tierra, que gobiernan con autoridad o como dictadores. Jesucristo no es un dictador. Jesucristo no reina como los gobernantes que gobiernan aquí en la tierra por interés, por algo a cambio o por apariencia. Jesucristo se da a conocer todo como es Él y nos pide que seamos servidores, teniendo esa gracia, esos dones de servir a los demás, porque el Hijo de Dios vino a servir y no ser servidos. Pues eso es la enseñanza, la palabra de Jesucristo, que nos concede para nuestro camino, que Él es la verdad. Jesucristo nos lleva a un camino en la verdad, no nos lleva en un camino falso, nos lleva en el camino de la luz. Jesucristo nos pide que seamos servidores, como el Hijo que ha venido aquí en la tierra para servir y no ser servido. Amén.